Vale, buenos días. Buenos días. Y nada, pues contarte un poco, contaros era la idea, lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? A ver si esto pasa para adelante. Esto tendría que pasar. Vale, lo primero que os voy a explicar es, bueno, quién soy yo, que esto muchos ya lo sabéis porque habéis venido a clase conmigo y luego vamos a ir resolviendo los diferentes ejercicios. El ejercicio de elasticidad, el de momento torsor. Luego os contaré que voy a abrir un intensivo para preparar el examen de junio y contaros un poco cómo va a ser. Haremos el ejercicio de vigas y si alguien tiene alguna duda, pues lo vemos, ¿vale? Entonces, lo primero contaros, pues bueno, que yo soy Rafael Escalera, que llevo dando clase a gente de la Universidad Juan Carlos, Rey Juan Carlos, como más de 7 años. He dado clase a gente de Móstoles, de Fuenlabrada, en la Academia Hipatia, en la Cooperativa y en Atenea, que bueno, que son academias que estamos trabajando juntos. Y nada, que soy ingeniero técnico industrial y bueno, que ahí tenéis mi web, que ahora mismo está más dedicada a temas de coaching, porque ahora he empezado, desde hace un año me formé como coach y estoy empezando a dar sesiones de coaching, pero esto no tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy. Y luego está el canal de YouTube, que está ahí, para que la gente, bueno, que está lleno de ejercicios resueltos de RM de todos los temas. Hay exámenes resueltos de otros años, de mecánica creo que no, pero hay otros resueltos, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar con este ejercicio. El primero de todos, que decía que tenías un sólido elástico lineal e isótropo que está sometido al siguiente campo de desplazamientos, debido a la acción de una fuerza de acción a distancia. Te dicen U, X y Z es igual a por 2x al cuadrado menos y al cuadrado, V es igual a X y Z es igual a B, X al cuadrado menos 3y al cuadrado y W es igual a 0. Lo que tienes que tener en cuenta ahí es que U, V y W es lo mismo que U sub X, U sub Y, U sub Z, eso significa exactamente lo mismo. Y el hecho que te diga que U, X y Z quiere decir que te lo ha puesto en cartesianas. Vale, y te preguntan, ¿cuánto valen las constantes A y B si se sabe que B es igual a una constante B por 1, 1, 0? Normalmente, cuando te pongan una constante, a menos que te digan expresamente que la constante es desconocida, quiere decir que la constante es conocida, o sea, que sabes lo que vale. Y luego te dice que indiques el lugar geométrico de los puntos del plano XY del sólido para los cuales las direcciones principales coinciden con los ejes cartesianos. Te recuerdo que un lugar geométrico pues es una serie de puntos que cumplen una condición. Es decir, que en el fondo lo que te estoy preguntando es qué relación tiene que existir entre X e Y para que se cumpla eso de que las direcciones principales coinciden con los ejes cartesianos y luego ya si es un dibujo que tú sabes, o sea, si te sale la función de un círculo o la función de una recta o la función de un elipse o algo así, pues que lo digas, sin más. Y como datos, conoces las constantes elásticas del material y la densidad. ¿Vale? Entonces, vamos a cambiar lo que estoy compartiendo y voy a compartirte la pizarra. Compartir. Esto lo voy a poner aquí y vamos a por ello. Entiendo que... ¿Ves la pizarra, no? Entiendo que tienes que verlo en blanco. Si hay cualquier problema me dices, ¿vale? Entonces, lo que te está diciendo es... Vale. Genial. Que tienes unas fuerzas de acción a distancia, recuerda, a ver, ese es el ejercicio número 1, y te estoy diciendo que tienes unas fuerzas de acción a distancia, una B, ¿vale? Recuerda que normalmente cuando te hablaba de fuerzas de acción a distancia tenías que utilizar el teorema del momento lineal, que era este que decía que las fuerzas de acción a distancia multiplicada por la densidad más la divergencia del tensor de tensiones tenía que ser igual a la aceleración multiplicado por la densidad, ¿vale? Entonces te dice que tienes el siguiente campo de desplazamientos, que es que U es igual a por 2x al cuadrado menos y al cuadrado, que V es igual a B por x al cuadrado menos 3 veces y al cuadrado y que W es 0. Esto es exactamente lo mismo que si te dijera que esto es U sub X, que esto es U sub Y y que esto es U sub Z, ¿vale? Porque te lo estoy dando en cartesianas. Y luego te preguntan cuánto valen A y B
sabiendo que las fuerzas de acción a distancia es igual a B, que es una constante que se supone que es conocida por el 1, 1, 0, y luego el lugar geométrico dentro del plano XY, en el que se cumple que los ejes cartesianos son direcciones principales. Vale. Como datos, te dice que conoces la densidad, entonces, conoces la densidad, eso es, que es ρ, y conoces todas las propiedades elásticas, que si vas a utilizar Hooke serían E y nu, y si vas a utilizar la ME, pues serían G, lambda, y si hubiera termoelasticidad, que en este caso no hay, pues sería K, ¿vale? Y a lo mejor alfa también, pero vamos, en principio esto es lo que conoces, ¿vale? Conoces todo esto, esto es una ρ que intenta aparecer, ¿vale? Entonces, lo que te decía es que siempre que siempre que te hablen de teorema de momento lineal, pues tú sabes que esto es así. En principio, yo voy a suponer que este cuerpo está quieto, que no se mueve y por lo tanto esta aceleración es cero. O sea que una cosa que vas a sacar es esto y por lo tanto de aquí ya puedes decir que sabes que la divergencia del tensor de tensiones tendrá que ser igual a menos ρ por B. Como además ya te estoy diciendo lo que vale B, ya sabes que esto es igual a menos ρ por B multiplicado por el 1, 1, 0. ¿Vale? Es decir, que aquí ya tienes algo que vas a poder calcular. Ya sabemos esto. Vale, la otra cosa que te dan es que te dan el campo de desplazamientos. Si te dan el campo de desplazamientos, tú tienes que saber que el gradiente simétrico del campo de desplazamientos es lo mismo que el tensor de deformaciones. Entonces, os han pasado un formulario de divergencia y gradiente simétrico que imagino que lo tienes, pero lo voy a pasar al grupo por si hay alguien que no lo tiene. Entonces os lo copio el enlace y os lo paso. Y lo que dice es que cuando estás en cartesianas, tu gradiente simétrico es la derivada de u sub x en función de x. Este es un medio de la derivada de u sub x en función de y más la derivada de u sub y en función de x. Este de aquí sería un medio de la derivada de u sub x en función de z más la derivada de u sub z en función de x. Esta sería la derivada de u sub y en función de y. Son derivadas parciales, ¿vale? Alguna me ha quedado que no parece que es parcial, pero son todas parciales. Y esto es un medio de la derivada de u sub y en función de z más la derivada de u sub z en función de y. Y aquí abajo tienes la derivada de u sub z en función de z. ¿Vale? Solo te pinto una parte de la pieza porque esta es simétrica. ¿Vale? Este es igual que este es igual que este y este es igual que este. Entonces, de aquí sacas que el tensor de deformaciones será igual. La derivada de u sub x en función de x. Eso es igual a 4ax. Ahora dices, un medio de la derivada de u sub x en función de y, que sería menos, bueno, esto intenta ser una y. Entonces, la derivada de esto sería menos 2y multiplicado por a. Y la derivada de u sub x en función de u sub y en función de x, es decir, sería 2x por b. Aquí la derivada de u sub y en función de z es 0, la derivada de u sub z en función de y también es 0, es decir, que esto de aquí es 0. Luego, la derivada de u sub y, aquí lo tienes, la derivada de u sub y en función de y sería menos 6y por b.
Bueno, aquí no lo he puesto, pero este es simétrico, es decir, que este 2 pasaría multiplicando y podrías decir que esto es bx menos AI, que es lo mismo que el de arriba, ¿vale? Simetría. Este de aquí sería la derivada de u sub i en función de z, que es 0, más la derivada de u sub z en función de i, que es 0 también. Esta es 0, 0, 0. Bueno, esta de aquí arriba no sé si lo he dicho bien, es que ahora pensándolo me parece que lo he dicho al revés. Esta es la derivada de u sub x en función de z, que es 0, más la derivada de u sub z en función de x, que es 0. ¿Vale? El resultado es el mismo, pero da igual, para que lo tengamos claro. Y luego aquí la derivada de u sub z en función de z, que es 0 también, porque no tengo nada. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. 4ax, bx menos ai, menos 6bi. Vale. Entonces, esa es la primera que tienes que hacer. Como yo lo que necesito es volver a calcular cuánto vale la divergencia para poder igualar aquí, necesito transformar este tensor de deformaciones en su tensor de tensiones. Y utilizo la ley de Lamé. Lamé lo que dice es que el tensor de tensiones es igual a 2G multiplicado por el tensor de deformaciones más lambda por la traza del tensor de deformaciones. Recuerda que la traza del tensor de deformaciones es la suma de la diagonal multiplicado por la identidad. Es decir, multiplico todos los números del tensor de deformaciones por 2G y los de la diagonal los multiplico, la diagonal esta la sumo, calculo la traza, lo multiplico por lambda y se lo sumo a toda la diagonal. Es decir, que el tensor de tensiones será igual a 2G por AX, es decir, 8G AX, más lambda por la traza, que sería lambda que multiplica a 4ax menos 6bi. ¿Sí? Ahora sería 2G por esto. Entonces ya, como esto ya lo tienes tal cual, pues lo dices, pues esto es 2G por bx menos ai. A este no tienes que sumar nada porque no está en la diagonal. Este sería 0 porque 0 por 2G es 0. Este sería exactamente igual, 2G por bx menos ai. Ahora este sería 2G por 6b, es decir, sería menos 12G por b y por i, más lambda por la traza, es decir, sería más lambda por 4ax menos 6bi. Este de aquí sería 0 porque 2G por 0 es 0, lo mismo con este y lo mismo con este, que es por simetría. Y ahora sería 2G por 0, que es 0, más lambda por la traza. Es decir, que aquí solo sería lambda por la traza, que es 4ax menos 6, es un 6, menos 6G menos 6bi. Y este sería el tensor de tensiones, que no sé muy bien por qué me sale así de mal. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, con este tensor de tensiones que tengo aquí, calculo la divergencia del tensor de tensiones. Con la divergencia del tensor de tensiones lo que puedo hacer es igualarlo a esto, ¿vale? Entonces, en el formulario que os he dado sale cuánto vale la divergencia, que no es que sea muy complicado, pero lo voy a copiar aquí. Un momentín, que voy a hacer una cosa que a veces funciona. Y saco aquí un este. La divergencia en cartesianas dice que la divergencia del tensor de tensiones es igual a derivada de sigma sub x en función de x más derivada de tau xy en función de y más derivada de tau xz en función de z. Todo esto es la componente en y más, ahora sería la derivada de tau xy o ix, que es lo mismo, en función de x, más la derivada de sigma sub i en función de y, más, perdona, este paréntesis he puesto ahí, más la derivada de tau iz
Tau sería IZ en función de Z. Esta es la componente J. Y luego aquí tenemos otras componentes que es lo mismo, pero bueno, vamos a ponerla de todas maneras. Más, esto sería ahora derivada de tau zx en función de x, más la derivada de tau zi en función de y, más la derivada de tau, no de tau, no, ahora no es tau, ahora es sigma sub z en función de z, y eso es la componente en k, ¿vale? Entonces, lo único que hago es repetir esto con lo que tengo aquí, ¿vale? Fíjate que te vienes para acá y dices la derivada de tau de sigma sub x en función de x, pues será 8ga más 4a lambda. Empiezas y dices, mira, pues el primero es 8ga más 4 lambda por a. Venga, vamos a dejarlo 4 lambda por a. Esta es la primera. Derivada de tau xy en función de y. Pues te vienes para acá y dices, mira, derivada de tau xy en función de y es menos 2g por a. Más menos 2g por a. La derivada de xz en función de z claramente es 0, porque no tengo 0 ahí, pues 0. Y esta es la componente en y. Más derivada de tau xy en función de x. Pues te vienes aquí y dices, la derivada de tau x en función de x es 2gb. Más derivada de sigma sub i en función de y. Pues te vienes aquí y dices, esto es menos 12gb menos 6b lambda. A ver, esto ya lo he puesto, perdóname. Y esta es la componente en J, porque bueno, el otro es 0 también, como ya hemos visto. Esta otra componente de aquí es 0, así que 0. Y en K no tengo nada porque esto es 0, derivada de tau en función de x es 0, la derivada de esto en función de y es 0 y la derivada de esto en función de z es 0 también porque aquí no hay ningún 0. ¿Sí? Y ahora que ya tengo la divergencia, que es esto de aquí, lo que tengo que hacer es simplemente igualarlo a lo que me había salido antes que tenía que ser la divergencia, es decir, esto de aquí, ¿vale? Es decir, lo igualas a menos rho b multiplicado por el 1, 1, 0. Esto lo único que quiere decir es que la componente en i es esta componente, la componente en j es esta componente y la componente en k pues es 0, o sea que te sale 0, ¿vale? Es decir, que lo único que tienes que hacer es, operas esto un poquito, ¿vale? Y dices 8ga menos 2ga son 6ga más 4 lambda por a es igual a menos rho b multiplicado por 1. Si lo quieres dejar un poquito más bonito, pues aquí sacas que a es igual a menos rho b partido por, si quieres el 2 lo puedes sacar factor común y te queda que son 3g más 2 lambda. ¿No? Menos rho, 2, 3g más 2 lambda. Muy bien. El otro haces lo mismo. Lo que haces es decir, la componente en b, pues es esto. Operas esto un poco y te queda 2gb menos 12gb es menos 10gb. Y te vienes y dices, pues resulta que menos 10g por b, y aquí dices menos 6b por lambda, tiene que ser igual a menos rho b por 1, es decir, a menos rho b. De aquí sacas que b tendrá que ser igual, aquí el rho b, el menos lo puedes simplificar y te queda que esto es igual a rho b partido por el 2 lo puedes sacar otra vez con factor común y dices 2 que multiplica a 5g más 3 lambda.
¿vale? Y esto es lo primero que te están preguntando en el primer problema. En el primer problema te preguntaban cuánto valen las constantes, ¿vale? Luego te preguntan cuál es el lugar geométrico de los puntos en que los ejes cartesianos son exactamente las direcciones principales. Los ejes cartesianos son justamente lo que tienes aquí, X y Z, ¿vale? Entonces aquí tienes todas las deformaciones y aquí todas las tensiones. Realmente, cuando algo son direcciones principales, lo que quiere decir es que tanto en el tensor de tensiones como en el tensor de deformaciones, me voy a rebobinar un poco antes. Siempre que tengas una pieza que estemos dentro de la zona elástico lineal y que el material sea isótropo, es decir, en esta asignatura siempre, ¿vale? Las direcciones principales del tensor de tensiones y del tensor de deformaciones son exactamente igual. Es decir, que tú ahora, para hacer esta segunda parte, puedes elegir trabajar con el tensor de deformaciones o con el de tensiones, con el que quieras, porque te da exactamente igual. Entonces, ¿qué significa que los ejes cartesianos sean direcciones principales? Direcciones principales son las direcciones más grandes. Direcciones principales son las direcciones donde se encuentran las tensiones principales o las deformaciones principales. Eso son las deformaciones más grandes y más pequeñas que puedes tener, ¿vale? En la práctica lo que significa es, siempre que estés en direcciones principales, las tensiones cortantes o las deformaciones cortantes son cero, ¿sí? Entonces, si yo te estoy diciendo que los ejes cartesianos sean direcciones principales, lo único que te quiero decir es, en este tensor de tensiones que está en cartesianas, porque te lo han dado en cartesianas al principio, quieres que todas las diagonales sean cero. Es decir, que lo único que te estoy pidiendo es que esto de aquí sea cero. Incluso más fácil, lo hacemos con este que está simplificado. Lo que quieres es que esto sea cero. Si trabajas con este, fíjate que te va a dar exactamente igual porque es lo mismo multiplicado por una constante. Cuando lo iguales a cero, esa constante se te va a simplificar y te va a quedar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a decir es que bx menos AI debería ser cero. Para que se cumpla esto que me estás diciendo, lo que se tiene que cumplir es que bx menos AI tiene que ser igual a cero. Como B ya sabes lo que vale y A también sabes lo que vale, si sabes que B que vale rho B partido por 2 multiplicado por 5G más 3 lambda multiplicado por X menos A, que es menos rho B partido por 2 por 3G más 2 lambda. Todo esto multiplicado por i debería ser igual a 0, ¿vale? Es decir, que este rho b con este rho b lo puedes simplificar, este 2 con este 2 lo puedes simplificar, este menos con este menos te hace un más, y al final te queda que el resultado que te tiene que salir es que, bueno, lo que hace simplemente es poner i en función de x, para ver si te queda algo parecido, ¿no? Entonces dices, mira, pues resulta que i es igual a menos 3g más 2 lambda partido por 5G más 3 lambda, todo esto multiplicado por X. Lo único que he hecho ha sido pasar este lado, a este miembro aquí multiplicando, no, aquí restando, aquí estaba sumando, pasar al otro lado restando, por eso este menos, y esto que estaba aquí multiplicando pasa dividiendo. Y si te fijas, 3G más 2 lambda dividido entre 5G más 3 lambda, en el fondo no es otra cosa que una constante. Es decir, que esto tiene la forma de i es igual a menos m por x. ¿Sí? Esta es la función de una recta. Una recta que pasa por el origen, porque su ordenada en el origen es 0. Y además, como la pendiente me ha salido negativa, es decreciente. O sea que tiene algo, la forma, el lugar geométrico sería algo parecido. Si esto es X y esto es Y, pues tiene una forma tal que así. Yo no sé cuál será exactamente porque la pendiente la tendría que calcular cuánto vale. Y dices, mira, pues resulta que este alfa de aquí es exactamente igual a la tangente, bueno, perdón, alfa no.
La pendiente es la tangente de alfa. Es decir, que si este es alfa, lo que haces es decir que la tangente de alfa es justamente igual a 3g más 2 lambda dividido entre 5g más 3 lambda. Pero vamos, que yo creo que esto tampoco hacía falta que lo explicaras, ni que es una recta ni nada, simplemente con que le digas que el lugar geométrico de los puntos que me estás pidiendo son esos de ahí. ¿Vale? Pues venga, vamos a por el siguiente. No sé si hay alguna duda con este, si hay alguna duda decir, si no, pues pasamos al siguiente. Este era el problema que hemos hecho ahora, vamos a por el siguiente, que dice... un eje de transmisión de potencia de longitud L está formado por un cilindro macizo de longitud A cuando A es más pequeño que L y un radio R, unido en serie, o en serie quiere decir que están pegados a un tubo de radio exterior R y radio interior, perdóname, igual a R medios. Si el eje se solicita torsión pura significa que solo tiene momento torsor, no tiene nada más. Determine cuál es el máximo giro relativo entre las bases que puede producirse. Como datos, sabes que el tubo y el cilindro son del mismo material, que el modo de elasticidad transversal es G y que la resistencia a la cortante es tau admisible. Es decir, te vengo aquí y ahora voy a compartir la otra función, pizarra. Vale. Lo que te estoy diciendo es que tienes un eje de transmisión de potencia. Siempre que te hablen de ejes de transmisión de potencia son piezas que están trabajando a momento torsor. Que te está diciendo que tiene una longitud L y que tiene una parte maciza y una parte hueca. La parte maciza dice que tiene una longitud que vale A y un radio que vale R. Y la parte hueca no te dice la longitud, vamos a ponerlo esto como en lugar para no liarnos, vamos a decir que esto es A. Y de la parte hueca te dicen que tienes un radio interior que vale R medios y un radio exterior que vale también R. Entonces te dicen torsión pura significa que está trabajando solo a momento torsor. Te preguntan cuánto es el giro máximo que puede producirse, conociendo la G y la tau admisible. Entonces, lo primero que yo hago es dibujar la pieza para que tengamos claro lo que estamos haciendo. Entonces, lo que tienes es que esta es tu pieza que está trabajando a momento torsor. ¿Vale? Aquí tienes tu parte que es hueca. De alguna manera podría pintar aquí el eje de la pieza. De tal manera que de aquí a aquí tienes un radio que vale R medios. De aquí a aquí tienes un radio que vale R. Te estoy diciendo que de aquí a aquí hay un valor que vale A. De aquí a aquí hay un valor que vale L. Realmente A no sabes cuánto vale. Ese último es una L. Realmente A sabes que es más pequeño que L, pero no tienes ni idea ni siquiera si es más grande o más pequeño que L medios, ni en qué punto está. Eso no lo sabes, ¿vale? Pero se supone que es un dato, lo que os contaba antes. Siempre que te digan que te dice tiene una longitud A, se supone que A es conocido. Es como si te dijera son 3 centímetros, 2 centímetros o lo que fuera. Vale. Si está trabajando a torsión pura y aquí por el medio no te está hablando de que haya ningún tipo de momento torsor, si por lo que fuera aquí tengo un momento que vale mt, pues aquí tendré exactamente el mismo momento mt. Y si yo representara mis diagramas de momentos, toda la pieza está trabajando exactamente al mismo momento torsor, porque todos los momentos, todos los esfuerzos, el esfuerzo normal, esfuerzo cortante, momento torsor y momento flector, son todos independientes tanto de la geometría como del material. Es decir, que a mí me da exactamente igual que hay una parte de la pieza que sea maciza y otra parte que sea hueca. El momento torsor es constante. Igual que si fueran de diferentes materiales, es decir, que fuera una de acero reforzado y la otra de gominola, sería exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este momento torsor no lo conozco, ¿vale?
Pero te estoy diciendo que tengo una tensión admisible. Lo que hace que la pieza se rompa no es el giro, sino el momento torsor. Entonces, lo que yo primero voy a hacer calcular es cuánto es el momento torsor que hace que la pieza se rompa teniendo en cuenta que tiene esta tensión admisible. Una vez que calcule cuánto vale ese momento torsor, lo que yo voy a hacer es calcular cuánto vale el giro para ese momento torsor que he calculado y eso es lo que te están pidiendo, ¿vale? Entonces, lo que haces siempre cuando quieres ver la tensión admisible, lo que haces es buscar cuál es el punto más débil de la pieza, ¿vale? Siempre que te den un límite, siempre que te den pues, una tau admisible, una sigma admisible, buscas el punto más débil de la pieza. Entonces, en este caso, como todo sufre el mismo momento torsor, puede ser que la pieza se rompa por la parte maciza o por la parte hueca. Vamos a ver cuál de las dos. Cuando una pieza se rompe es porque su tensión supera la tensión admisible, ¿vale? Es decir, eso significa que rompe. Si yo quiero que no rompa, lo que tiene que pasar es que tau debería ser menor o igual que la tensión admisible. Eso significa que no rompe. En el fondo, siempre que te pregunten que rompe o que no rompe, te están preguntando lo mismo. Tienes que ir a ese límite donde justo estamos ahí en la mitad, ¿no? Y tau lo que vale es igual al momento torsor por R partido por I sub 0. Eso debería ser menor o igual que la tensión admisible. Vale, quiero que te des cuenta que el momento torsor ya hemos visto que va a ser igual en toda la pieza, ¿vale? La R, esta R de la fórmula siempre es la R exterior, la más alejada, porque la tensión es mayor cuanto más lejos estés del centro. Y por lo tanto, si tengo esta pieza, el radio exterior es el mismo en la parte maciza que en la parte hueca. Es decir, que esto es exactamente igual para los dos. La única diferencia será el valor de I sub 0. Entonces, fíjate que I sub 0 de la parte maciza es igual a pi medios del radio a la cuarta. Y en cambio, I sub 0 de la parte hueca es igual a pi medios del radio exterior a la cuarta, que es R a la cuarta, menos el radio interior a la cuarta, que es R medios elevado a la cuarta. ¿Vale? Es decir, que como el momento de inercia de la parte hueca es más pequeño que el de la parte maciza, porque le estoy restando algo, ¿sí? Como este es más pequeño que este y está dividiendo, la tensión de la parte hueca es mayor que la de la parte maciza. Es decir, que se va a romper antes la parte hueca que la parte maciza. El factor limitante, por decirlo de alguna manera, es la parte hueca. ¿Sí? Es decir, como I sub 0 de la parte hueca es más pequeño que I sub 0 de la parte maciza, eso implica que la tensión de la parte hueca es mayor que la tensión de la parte maciza para lo mismo. Es decir, que se rompe antes la parte hueca. En otros problemas no se ve tan claro cuál se rompe antes. Entonces, lo que tienes que hacer es plantear las dos posibilidades y escribes, escojo el más restrictivo. O si está con números en lugar de con letras, lo que haces es calcularlo cuál es el más restrictivo de los dos. Pero en este caso se ve claro que es la parte hueca la que rompe antes. Entonces dices, el momento torsor multiplicado por R partido por el momento de inercia de la parte hueca, que será pi medios del radio exterior a la cuarta, que es R a la cuarta, menos el radio interior a la cuarta, que es R medios a la cuarta, que sería R a la cuarta partido por 16, debería ser menor o igual que la tensión admisible. De aquí sacas que el momento de inercia, despejando todo esto, te queda que el momento torsor debería ser menor o igual que 15 veces pi r al cubo multiplicado por la tensión admisible partido por 32. ¿Vale? Esto simplemente lo único que haces es decir 1 menos un 16avo son 15 16avos, este 16 lo multiplicas por 2, lo pasas aquí multiplicando y despejas el momento torsor. Cuando hagas esto, a mí me parece súper interesante que siempre hagas el análisis dimensional. ¿Por qué? Porque tú haces esto y dices, mira, yo sé que estos son newtons por metro. 15 por pi no tiene unidades. Estos son metros al cubo por la tensión, que son newtons partido por metro cuadrado. Este metro cuadrado con esto se simplifica y te queda newton por metro. Las unidades se cumplen.
¿Por qué te digo esto? Porque mira, por ejemplo, el otro día cuando yo estaba haciendo este ejercicio para tenerlo preparado para hoy, la tensión admisible al despejar, despejé mal y en lugar de ponerla aquí, la puse aquí abajo, tensión admisible. ¿Y cómo me di cuenta que lo había hecho mal? Pues porque cuando hice el análisis dimensional me quedaba que metro al cubo partido por newton metro al cuadrado era metro a la quinta partido por newton. Y eso no es lo mismo que newton por metro, por lo tanto lo tenía que tener mal. ¿Sí? Cuanto antes te des cuenta de estos fallos en el examen, que son fallos normales, que suceden de no fijarse, pues mejor, porque antes lo vas a poder corregir, ¿vale? Por eso siempre intenta hacer análisis dimensional, me parece que es algo muy útil. Entonces yo todo esto lo voy a quitar porque está mal, no se hace así, simplemente esto, ¿vale? Y este es el momento torsor máximo que yo me puedo permitir. Ahora la pregunta es, no me están preguntando el momento torsor máximo, sino que lo que me están preguntando es el giro máximo, es decir, cuándo se rompe o cuando tiene este giro. Entonces te vas aquí y dices, mira, pues resulta que el giro normalmente es igual al momento torsor por L partido por G y por I sub 0. Esta fórmula la puedes usar siempre que el momento torsor sea constante, el material sea constante y el momento de inercia sea constante. Pero en este problema, aunque el momento torsor es constante porque es independientemente de la geometría del material, el material es constante porque te lo están diciendo en el enunciado, y sub 0 no es constante porque tengo una parte maciza y tengo una parte hueca. Es decir, que esto realmente no voy a poderlo usar así, sino que voy a tener que usar esto, decir que esto es el sumatorio desde i igual a 0 hasta n de el momento sub i por L sub i partido por G sub i y por I sub 0 sub i. Bueno, realmente m y g son constantes, es decir, que lo podría sacar factor común. ¿Vale? Esto es un sumatorio porque estoy cambiando de momento de inercia de manera discreta. Es decir, tengo primero una parte hueca y luego otra parte maciza. Si esto lo hace en forma de función, pues en lugar de ser un sumatorio sería una integral, ¿vale? Pero no tiene más. Es decir, que el giro que te estoy pidiendo será igual al momento torsor partido por G, que es constante, por la longitud del primer tramo es justamente A, partido por el momento de inercia del primer tramo, que hemos dicho que vale pi medios de R a la cuarta, más la longitud del segundo tramo, que es L menos A, partido por el momento de inercia, que serían pi medios de el radio exterior a la cuarta, bueno, esto que hemos puesto aquí, R a la cuarta menos R a la cuarta partido por 16. ¿Sí? Porque es R medios a la cuarta. Entonces, si quieres, intentas sacar factor común todo lo que puedas para que sea más sencillo. Y dices, mira, pues resulta que esto es igual m por 2 partido por g por pi multiplicado por a partido por r a la cuarta más l menos a partido por 1 menos un 16avo son 15 16avos, ¿no? Son 15 16avos. Este 16, si quieres, lo puedes subir aquí, de r a la cuarta. Entonces, el r a la cuarta lo puedes sacar factor común y te queda que el giro debería ser igual a 2 veces el momento torsor partido por g por pi por r a la cuarta, que multiplica a menos 16 quinceavos de a son, bueno, vamos a poner esto primero, son 16 L partido por 15 menos 1 menos 16 quinceavos es menos un quinceavo de a, menos a partido por 15. Esto es lo que tengo aquí, ¿vale? Fíjate que el análisis dimensional, bueno, ahora no lo puedes hacer si quieres, pero si yo hiciera análisis dimensional aquí para comprobar que todo me ha salido bien, esto es un giro que se mide en radianes y por lo tanto no tiene unidades. Estos son newtons por metro dividido entre g, que son pascales, es decir, son newtons partido por metro cuadrado, multiplicado por metro a la cuarta y por metro. Entonces te queda que metro por metro es metro al cuadrado, que por metro al cuadrado te queda metro a la cuarta, que con este metro a la cuarta se simplifica, newton por newton, parece que todo está bien, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es,
Como yo ya sé que el momento torsor vale esto de aquí, pues lo que hago es sustituirlo aquí y decir, mira, pues resulta que el giro debería ser menor o igual que 2 veces partido por g por pi por r a la cuarta multiplicado por el momento torsor, que son 15 pi r al cubo por tau admisible partido por 32. Todo esto multiplicado por 16L partido por 15 menos A partido por 15. Y ahora simplificas todo lo que puedas y dices, mira, pues resulta que este 15 con este 15 con este 15 va fuera. Este pi con este pi también. Este r al cubo con aquí lo puedes dejar un r a r sin más. Y este 2 con este 32 lo puedes dejar en un 16. Por lo tanto, te queda que esto es igual a tau admisible partido por g por pi, perdón, g por r, 16g por r, multiplicado por 16L menos A. ¿Vale? Lo que os contaba del análisis dimensional. Esta R, pues que te la comas es sencillo, ¿no? Pero entonces lo ves aquí. Megapascal entre megapascal no tiene unidades, metro entre metro no tiene unidades. ¿Vale? Entonces, esto me ha salido bien. Tau admisible, 16G por R, 16L menos A. Vale, pues ya está. Vale, pues este sería el segundo problema que os estaban preguntando. Y no sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda, decir. Si no, pasamos al siguiente. Os comparto el otro. Vale, compartir. Vale, pues sigo adelante. Vale, ahora os voy a contar un poco cómo vamos a hacer el intensivo de junio, que es un poco parecido, bueno, es lo mismo que lo que hemos estado haciendo con los cursos regulares, que es que vamos a estar dando las clases por Zoom, ¿vale? Lo que haremos será organizar una serie de clases, no lo tengo aquí ahora mismo, pero van a ser como... la idea es que veamos todo el temario antes de que tengáis el examen, ¿vale? Entonces las clases serán en directo a través de Zoom, todas las clases se graban y se suben a esto, al Google Classroom, que lo que es una plataforma de Google que a mí me permite pues ir colgando todas las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ves? Aquí tenéis, esto es un ejemplo de un intensivo que hicimos en verano. Entonces, pues las clases se quedan aquí grabadas y la gente las puede ver cuando quiera. ¿Vale? Esto es un ejemplo que tampoco hace falta que veamos ahora. Y luego, además, aquí tenéis el trabajo de clase, tenéis todo el material, que es material, toda esta parte en PDF, ¿vale? Que aquí tenéis toda la teoría y luego, aparte de la teoría explicada, pues tenéis ejercicios para que lo podáis resolver. ¿Vale? Y una pregunta, Rafa. Dime. Por ejemplo, o sea, es que mis amigos no sé si van a querer apuntarse o no, entonces no sé si saldría grupo. Entonces yo, por ejemplo, a mí sí que me interesa apuntarme y si no hubiese grupo, ¿habría alguna forma de Si no, apuntarme a algún sitio que si a lo no, mejor que tengas ejercicios hechos o algo? si no sale grupo, lo que haremos será seguramente o haremos, pues a lo mejor hacemos alguna sesión con más de dudas o buscamos alguna solución para poderla hacer, ¿sabes? O sea, Vale. yo lo que he hablado con algún compañero, no sé si ha sido contigo, de hecho, con algún compañero ha sido de que si la gente no está interesada, o sea, no conseguimos gente suficiente para montar un grupo, lo que haremos será hacer pues otra versión, o sea, lo que podamos hacer. No te preocupes que si a ti te interesa, pues buscamos lo que Claro, a mí podamos. me interesa, o sea, seguir haciendo ejercicios distintos y llevar muchos ejercicios al examen a ver si, por ejemplo, hubo uno parecido al que entró en el examen que hicimos. Claro, pues eso, pues sí. O sea, si hace falta hacer algo así, pues buscamos una solución que no sea esto. Lo que yo te estoy planteando aquí es más
Es más como repetir el curso regular. Pero si hay gente que ya ha hecho el curso regular y no quiere hacerlo otra vez, sino lo que está buscando es una opción de más ejercicios, Claro, pues a lo mejor, pues aunque tengamos que coger el Timoshenko y ponernos a hacer ejercicios del Timoshenko, pues podemos hacerlo, ¿sabes? En plan, si somos unos cuantos que están interesados en esa opción, pues lo hacemos así. Y si no sucede nadie, pues también está la opción de las clases particulares, que también puede ser, vale, ¿vale? O sea, pero en principio, después de lo que la gente diga en el grupo, pues a ver lo que hacemos. vale, ¿Mm? Pues lo he dicho, la intención que tengo yo de hacer esto es empezar el 26 de mayo y que si para que se forme un grupo, pues la cosa es que tendremos que haber un mínimo de 5 personas para abrir el grupo y el máximo sea que haya 20 alumnos en directo, porque me ha pasado que hay mucha gente que prefiere ver las clases en diferido, entonces no creo que tenga mucho sentido abrir un grupo para que la gente lo vea luego en diferido, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, o sea, si hay más de 20 personas que vamos a estar conectados a la vez a la clase, entonces abrimos dos grupos. Si somos 30, pero hay 15 que lo quieren ver en diferido, pues entonces no haremos otro grupo. Lo verá la gente cuando lo quiera ver y ya está, y no habrá problema. El pago lo podéis hacer por Bizum o transferencia y tenéis que mandarme la documentación ahí. Ahora os mando de todas maneras ahí pone indica que eres de OI, pero eso es porque es de otro grupo. Os mando el cómo hacer el pago al grupo de WhatsApp. Y el precio del curso serían 220, del curso completo, con todo el material, los vídeos y todo. ¿Vale? Ese sería el precio total. De todas maneras, os voy a mandar cómo efectuar el pago al grupo de WhatsApp. Y lo que digo, si esta opción la gente necesita otra cosa un poco diferente, pues lo hacemos también. O sea, yo me adapto a lo que vosotros necesitéis. Y nada, para terminar vamos a hacer este ejercicio, pero primero os voy a mandar esto. Os lo mando ahí al grupo. Vale. Y vamos con este. 2 vigas en voladizo iguales de longitud L están conectadas por un cable elástico a una distancia A del extremo libre. Determine cuál es la máxima fuerza que puede aplicarse en el extremo de la barra 2 sin que la barra 1 falle. Conocemos del cable el área, la longitud, el módulo de Young y de las vigas. Sabemos que las dos tienen un límite elástico y un módulo de Young que vale E, una altura H y un momento de inercia I. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí, a sacar la pizarra otra vez. Vale, y entonces decimos, te está diciendo que en este problema tienes 2 vigas, que sabes que tienen una longitud L, un módulo de un límite elástico Y, un módulo de Young E, una altura H, un momento de inercia I y esa distancia A, que es donde está el cable. Sabemos que el cable tiene una altura, una de A, una longitud L tercios y un módulo de Young E. Y entonces te pregunto, ¿cuánto tiene que ser F tal que no falle 1? Y voy a poner esto aquí arriba, que se ve mejor. Y la disposición de las vigas es esta. Tienes esta viga, tienes esta otra viga que es exactamente igual que la anterior. Así que lo pongo aquí para que vean que son iguales. Y aquí tienes tu pared. Vale, y aquí en medio de las dos tienes este cable que viene de aquí a aquí. De aquí a aquí se supone que hay una distancia, vamos a ponerlo esto más finito. De aquí a aquí se supone que hay una distancia que es A. De aquí a aquí se supone que hay una distancia que es L. Y aquí estás haciendo una fuerza F. ¿Vale? Normalmente cuando te pongo dos vigas, esta es la viga 1 y esta es la viga 2. Entonces piensa
que si tú tiras aquí con una fuerza F, al final este cable lo que va a provocar es una fuerza, y aquí tienes la otra, ¿sabes? Es decir, que por un lado, si las pintas como por separado, lo que tienes es... Tú tienes esta viga de la que estás tirando con una fuerza F del cable a una distancia A del extremo, esto es la longitud inicial, tienes un cable del que estás tirando con una fuerza que vale F del cable, y aquí tienes una viga 2 de la que estás tirando con una fuerza F del cable por aquí, y aquí estás tirando con una fuerza F que viene para acá, ¿vale? Entonces, si yo te... Esta es la viga 1, este es el cable y esta es la viga 2. Yo te estoy preguntando para que cuánto tiene que valer la fuerza para que no falle la viga 1, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es ver qué es lo que tiene que pasar para que sí que falle. Lo que te decía antes, siempre que te digan para que no falle tal, realmente lo que te estoy preguntando es para que sí que falle. Y luego es el límite. Entonces, fíjate que aquí lo que tienes es un empotramiento, es decir, que vas a tener un RAX y un RAI, o sea, es un RAX, un RAI y un momento en A. Tienes aquí, bueno, este espacio lo voy a poner para aplicar esto y digo, mira, resulta que el sumatorio de fuerzas en X es 0. Por lo tanto, RAX es 0. Luego dices, mira, resulta que el sumatorio de fuerzas en Y es 0. Es decir, que RAI menos la fuerza del cable tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza RAI va a valer justo la fuerza del cable. Y luego la última es decir que el sumatorio de momentos en el punto que quieras, yo lo hago en el punto A, que me parece el más sencillo. Sumatorio de momentos en A es 0, RAX y RAI no te generan momento porque pasa por el punto, tienes el propio momento en A y tienes el momento que te está generando la fuerza del cable, que es un momento negativo porque te está haciendo girar horario y está a una distancia que vale L menos A, es decir, menos F del cable por L menos A tiene que ser igual a 0. Es decir, que el momento en A, no sé dónde ponerlo para que quede bien, el momento en A es exactamente igual a F del cable por L menos A. Luego te toca hacer los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Pues tienes que hacer dos, uno entre 0 y L menos A y otro entre L menos A y L. Que va a ser cuando X está incluido entre 0 y L menos A. A ver, esto lo he puesto mal. He puesto L medio, si no quería poner L medios es L menos A. Lo que tienes ahí es una fuerza que va hacia arriba con el que vale F del cable, un momento que vale F del cable por L menos A, y aquí te fijas en cómo estás haciendo los cortes. Como no tienes ningún esfuerzo perpendicular a esa superficie, no hay esfuerzo normal. Como tienes un esfuerzo paralelo, tienes esfuerzo cortante, y siempre que tengas esfuerzo cortante tienes momento flector. De tal manera que dice sumatorio de fuerzas en Y es 0, por lo tanto F del cable menos T es 0, o lo que es lo mismo, la T es igual a la fuerza del cable. Sumatorio de momentos, donde tú quieras, yo normalmente los hago aquí en X, es 0, por lo tanto te va a quedar que tienes un momento negativo que vale menos F del cable, no, perdón, un momento positivo. Momento positivo porque te está haciendo girar antihorario. Es decir, es F del cable multiplicado por L menos A menos F del cable por la distancia esa que es X. La T no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector tiene que ser igual a 0. Es decir, que el momento flector te queda que vale justamente la F del cable multiplicado por X menos L menos A. Fíjate que si derivas el momento flector te queda la cortante. Siempre tiene que quedar así, si no queda eso está mal, ¿vale? Es 0.
Entonces, eso es una buena comprobación. Siempre tienes que comprobar que si derivas el momento flector te queda justo la cortante. Entonces, te vienes aquí y dices, mira, a ver, representas tus diagramas, el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos flectores. El segundo corte no lo he hecho porque es todo ceros, ¿vale? O sea, si lo haces, fíjate, cuando haces los cortes un poquito más adelante te va a quedar sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, es decir, que la fuerza hacia arriba, que es este RAI, que vale F del cable menos F del cable es 0, y el momento que está generando este menos este es el que genera este, o sea que te sale todo 0. Bueno, lo hago y ya está. Si haces el segundo corte, que es cuando X está incluido entre L menos A y L, lo que tienes es que tienes aquí una fuerza hacia arriba que vale F del cable, tienes aquí un momento positivo que vale F del cable por L menos A, y tienes una fuerza hacia arriba, no, hacia arriba no, hacia abajo, porque estoy haciendo la viga 1. Tienes una fuerza hacia abajo que vale justamente F del cable. Tienes la cortante y tienes el momento flector. Dices, sumatorio de fuerzas en I es 0. ¿Qué fuerzas tienes en I? Pues tienes, acá. Tienes F del cable menos F del cable menos T es 0. Es decir, que la T te queda que es justamente 0. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Tienes el momento positivo que vale F del cable por L menos A. Tienes el momento negativo que es este menos F del cable por X. Y luego, si sabes que de aquí a aquí hay una distancia que vale L menos A y de aquí a aquí hay una distancia que vale X, pues tienes un momento que es el que te está haciendo esta fuerza F del cable, que es un momento positivo que vale más F del cable por esa distancia, que sería de aquí a aquí hay X menos L menos A. Más el momento flector tiene que ser 0. Fíjate que tú tienes menos F del cable por X más F del cable por X es 0. F del cable por L menos A menos F del cable por L menos A menos menos F del cable por L menos A, 0. Es decir, que aquí al final te va a quedar que el momento flector es justamente 0. Perdón, no sé por qué he puesto ahí una F cuando es una M. Es 0. Es decir, aquí tú haces tu sistema de tus diagramas, y los diagramas a mí me parece que lo más sencillo es que sustituyas simplemente los extremos, ¿no? Entre 0 y L menos A. La cortante es constante, vale F del cable. Entonces aquí te queda que esto vale F del cable, de aquí a aquí tienes un momento que vale F del cable y en el segundo vale 0, es decir, que hace algo como así. El momento flector lo sustituyes cuando X vale 0 y te queda menos F del cable por L menos A, y cuando X vale L menos A es 0, es decir, que hace algo así. Y en el segundo corte es todo ceros. ¿Vale? ¿Qué me interesa que te fijes? Esto vale F del cable, la cortante aquí es positiva y el momento flector es negativo. Y aquí justo vale menos F del cable por L menos A. Este es el momento flector y esta es la cortante. Cosas que quiero que te fijes, pues que siempre que tengas una fuerza vertical tienes un salto en el diagrama de cortantes. Como aquí tienes RAI hemos dicho que vale F del cable, pegas un salto hacia arriba que vale F del cable. Luego con este F del cable pegas un salto hacia abajo que vale F del cable y acabas en el 0. Como aquí no tienes ninguna fuerza más, sigues en el 0. Siempre que tengas un momento puntual, tienes un salto en el diagrama de momentos flectores. Como tienes aquí justo un momento que vale MA hemos dicho que vale F del cable por L menos A, aquí pegas un salto de eso. Siempre que tengas un momento positivo a la izquierda, pegas un salto hacia abajo. Esto se mueve y llegas hasta aquí, que ya no tienes ningún momento más, por eso aquí tienes que acabar en el 0. Y como aquí ya no hay más nada, pues acabas en el 0, ¿vale? Eso es para que sepas un poco interpretar los diagramas, pero vamos, básicamente hemos hecho todo esto para saber que el momento máximo de 1 es igual a menos F del cable por L menos A.
El hecho de que sea negativo te da exactamente igual el signo porque lo que significa es que se está doblando así. Aquí la tensión es negativa, aquí la tensión es positiva. Si en lugar de ser menos F del cable por L menos A fuera justo al revés, me hubiera quedado lo mismo, o sea, el valor absoluto sería el mismo, lo que pasa es que se estaría doblando justamente al revés. Entonces, si yo lo que quiero es que no falle, lo que hago es calcular qué tiene que pasar para que no falle. Lo que te tiene que pasar es que la tensión máxima siempre sea menor o igual que el límite elástico partido por un coeficiente de seguridad, que en este caso pues no te lo dan, pues pones simplemente la I, ¿vale? Si te dieran un coeficiente de seguridad lo pones. Entonces, esta tensión máxima la calculas con la ley de Navier, que dice que es igual a menos el momento flector por I partido por IZ, menor o igual que el límite elástico, ¿vale? Entonces, recuerda que I es la distancia al eje neutro. Entonces, la distancia por arriba es h medios y por abajo es menos h medios. Lo que te estaba contando aquí arriba es que como el momento flector me ha quedado negativo, por encima del eje neutro estoy a tracción y por debajo del eje neutro estoy a compresión, porque como el momento flector es negativo, menos por más me queda positivo. Como si estuviera por debajo sería menos por menos, menos, negativo. Pero como la viga es simétrica, todas las vigas son simétricas, la distancia al eje neutro por arriba y por abajo es exactamente la misma, la tensión arriba y la tensión abajo es exactamente igual en valor absoluto. Lo que pasa es que por un lado es atracción y por el otro lado es a compresión. Eso quiere decir que muchas veces en estos problemas el valor de I me da un poco exactamente igual. Entonces, lo que hago es decir, mira, pues el momento flector máximo en valor absoluto, que vale F del cable por L menos A, multiplicado por la distancia al eje neutro, que es h medios, ¿sí? Dividido por el momento de inercia, que vale justamente I, tendría que ser menor o igual que el límite elástico que te estoy diciendo que vale I, ¿vale? Es decir, que haciendo todo esto, lo que sacas es que F del cable, para que no plastifique, para que no pase lo que te está diciendo ahí, debería ser siempre menor o igual que el 2 veces I por I partido por L menos A. ¿Vale? Y esto es lo primero que te estoy pidiendo en este problema. Entonces, la cosa es, ese es el valor de F del cable para que no falle 1, pero yo no te estoy preguntando eso, sino que te estoy preguntando cuánto tiene que valer F para que no falle el cable. Es decir, ahora lo que voy a hacer es cuánto tendrá que valer F para que F del cable sea justamente esto que he calculado aquí, ¿vale? Entonces, para no andar copiando este diagrama otra vez, lo que voy a hacer es quedarme con esto y el resto lo voy a borrar, porque el resto no me hace mucha falta para nada. Vale, aquí necesitas siempre una compatibilidad de deformaciones, ¿vale? Y la compatibilidad de deformaciones la ves en el dibujo, luego ya meteremos las fórmulas. Pero fíjate lo siguiente, la cosa es, si tú estás tirando aquí con una fuerza F, esta viga se deformará de alguna manera haciendo algo así. La viga 2 se deformará algo haciendo así, ¿sí? La viga 1 se deformará haciendo algo así. Y el cable se estirará, de tal manera que aquí tienes un valor que es más grande. De tal manera que yo te digo, mira, pues de aquí a aquí es la V de 2. ¿Sí? De aquí a aquí tienes un valor que será igual a V de 1. Y en algún momento por aquí tienes un valor que es el incremento de longitud del cable. ¿Sí? Si lo hemos hecho todo como tenía que estar,
entre estos dos puntos hay una separación que voy a llamarla separación H inicial, ¿vale? Pues esa separación H inicial es justamente la que había de aquí a aquí. Quiero decir, esto es lo que medía el cable antes. Ahora el cable mide lo que medía antes más lo que se ha incrementado su longitud. No sé si lo veis, ¿vale? Entonces, de aquí vamos a ver si somos capaces de calcular algo. Pues lo que digo es, la altura inicial antes tendrá que ser la misma que ahora. ¿Cuánto vale la altura inicial antes? Pues mira, la altura inicial antes valía V de 1 más el incremento de longitud del cable más H sub 0, ¿sí? Es decir, este cachito que es V de 1 más este cachito que es el incremento de longitud del cable más este cachito que es la altura inicial, tendrá que ser igual a este cacho de aquí, que era la altura inicial, más la flecha de 2. Como esta altura inicial y esta altura inicial son iguales, al final la conclusión que sacas es que la flecha de 2, la flecha de la viga de abajo, tendrá que ser igual a la flecha de la viga de 1 más lo que se ha incrementado la longitud del cable. ¿Sí? Pues esto yo creo que es lo más complicado de este ejercicio, porque luego al final lo que vas a hacer es mirar en el Timoshenko estos incrementos de longitud. Mira, lo que voy a hacer es decir que V de 2, bueno, ya he puesto aquí que lo que yo he sacado aquí es que, bueno, ya no sé si me hace falta copiarlo otra vez. V de 1 más el incremento de longitud del cable es igual a V de 2. Entonces te vas a tu formulario de vigas, que lo tienes en el Timoshenko y que te paso una copia para que por si acaso alguien no lo tiene, para que veáis la copia. ¿Vale? Y en el Timoshenko viene, bueno, si yo digo uso el Timoshenko, pero podéis usar ese o cualquier otro, ¿vale? Entonces, mira, en el Timoshenko viene que si tú tienes una viga que tiene una carga P, que está situada a una distancia A de este extremo y una distancia B del otro extremo, la flecha, digo, la deflexión justo en cualquier punto de la viga valdrá V es igual a menos P por X al cuadrado partido por 6 EI multiplicado por 3A menos X, que sería de alguna manera este caso y este caso, ¿vale? En cambio, si tú tienes una viga con una carga P situada al final de la viga, V es igual a menos P X al cuadrado partido por 6EI multiplicado por 3L menos X. ¿Vale? Entonces, una cosa importante es que todos estos valores de compatibilidades están en valor absoluto. ¿Vale? Ten en cuenta, porque si tú metes esas fórmulas, las flechas de las vigas son negativas porque están yendo hacia abajo y el incremento de longitud del cable es positivo porque se está estirando. ¿Sí? Entonces, vamos a ir calculando las cosas. Empezamos, por ejemplo, por la viga de 1. Vale. Pues 1 lo que tiene es tienes que interpretar que, claro, esta A y esta A son A's diferentes, porque de alguna manera esta A es la B de aquí. Pero bueno. Entonces vienes y dices, mira, pues resulta que V de 1 es igual a menos. Entonces yo lo voy a poner en valor absoluto, o sea que lo voy a poner como más, ¿vale? Sería igual a la fuerza del cable por el punto que a mí me interesa. Ojo, una cosa que yo me equivoco muchas veces. Yo muchas veces digo la flecha, la flecha, la flecha, y no es la flecha. La flecha es el máximo de la deflexión. Lo que es igual es la deflexión justamente en el punto L menos A. O sea, esto realmente, para estar bien dicho, bien escrito, tendría que decir
el valor absoluto de la deflexión en L menos A de 1 más el valor absoluto del incremento de longitud del cable tendría que ser igual a el valor absoluto de la deflexión de 2 en L menos A, para estar bien dicho. Entonces diría, vale, valor absoluto de V1, ¿vale? Empezamos y digo, mira, este menos es porque como la fuerza te la están pintando hacia abajo, va a salirte negativa la flecha porque va a bajar la pieza. Como en este caso yo lo estoy poniendo en valor absoluto, lo pongo positivo, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí, me gusta más. Mi fuerza no se llama P, sino que se llama F del cable. La posición que yo quiero calcular es esta posición, es decir, L menos A. Entonces pongo aquí L menos A al cuadrado, ¿sí? Partido por 6EI, que eso es exactamente igual, conozco I, digo 6EI, multiplicado por 3A, ojo, que tu 3A es tu 3, ese valor tú lo estás llamando L menos A, por 3 veces L menos A, menos el punto que tú quieres calcular, que es justamente L menos A. ¿Sí? O sea, que tal digamos que en el ejercicio P es el valor de la fuerza, que tú la llamarás como la llames, X es el punto que tú quieres calcular, cuánto vale la flecha, que en este caso es L menos A, pero podría ser cualquiera, y A es la posición donde tú tienes la carga, que en tu caso es L menos A. O sea, que en mi ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo ahora, la A y la X es exactamente lo mismo, pero no tiene por qué. Entonces, pues operas esto si quieres y te queda que al final lo que tú quieres calcular es te queda 3L menos A menos L menos A son 2L menos A, que con este 6 te hace un 3 dividiendo, y este L menos A multiplica y te queda L menos A al cuadrado por L menos A es L menos A al cubo. Es decir, que la posición de la flecha de 1 en valor absoluto es la fuerza del cable multiplicado por L menos A elevado al cubo partido por 3 veces EI. El incremento de longitud del cable es un cable que está trabajando a tracción uniaxial, estirándose, es decir, que el incremento de longitud del cable es básicamente igual a la fuerza del cable por la longitud del cable partido por E del cable y por el área del cable. En este caso, la F del cable, la longitud del cable es L tercios, es decir, vas a decir que esto vale F del cable por L partido por 3 veces E por A. La flecha de 2 tienes que tener en cuenta que estoy tirando hacia abajo con una fuerza F y estoy tirando hacia arriba con una fuerza F del cable. Es decir, que el valor absoluto de la flecha de 2, perdóname, será igual a F del cable. Es este ejemplo. Vamos a empezar con la flecha de abajo. Esta es positiva, será igual a P multiplicado por el punto que a ti te interesa, que es L menos A. L menos A elevado al cuadrado, partido por 6 veces EI multiplicado por 3L menos el punto que quieres calcular, que es L menos A. Ten en cuenta que lo estoy poniendo en valor absoluto, pero estas dos fuerzas se están restando, ¿vale? Según lo que yo supongo, la flecha que va a calcular F es más grande que la que va a calcular F del cable. Por eso este lo voy a poner negativo y voy a decir que esto valdrá menos F del cable multiplicado, es la misma fórmula de antes, es decir, te va a quedar exactamente lo mismo de antes, es menos F del cable por L menos A elevado al cuadrado partido por 6 veces EI multiplicado por 3 veces L menos A menos L menos A. Entonces, despejándolo todo y dejándolo un poquito más bonito, dices, mira, pues resulta que la flecha de la deflexión en ese punto de 2 vale justamente, esto no es P, esto es F. Yo no estoy llamando P, lo estoy llamando F. Es justamente igual a
Esto sería igual a f por L menos A elevado al cuadrado partido por 6 veces EI multiplicado por 3L menos L son 2L menos A, menos por menos es A, o sea, menos por menos es más, es decir, es más A. Lo tengo aquí mal resuelto. Más A menos f del cable multiplicado por L menos A elevado al cubo partido por 3 veces EI. Entonces, ahora lo que haces es aplicar esta compatibilidad de deformaciones sabiendo que ya sabes todo esto. Te lo voy a poner por acá y dices, mira, yo te he dicho que la flecha de 1, el valor absoluto de la deflexión de 1 más el incremento de longitud del cable, el valor absoluto tendrá que ser igual a el valor absoluto de la flecha de 2. Entonces dices, v de 1, que me había salido antes, f del cable por L menos A al cubo partido por 3i. F del cable multiplicado por L menos A elevado al cubo partido por 3 veces E de la viga por I de la viga. Más, bueno, EI queda igual. Esto antes ponía EI. Más el incremento de longitud del cable, que ya hemos dicho que valía F del cable por L partido por 3A. Más la flecha de 2, que es este valor que hemos calculado aquí, que es F menos LA al cuadrado partido por 6EI. Y esto no es un más, esto es un igual. 6EI multiplicado por 2L más A. Y pues ahora simplificas todo lo que puedas. Aquí me falta el otro. Más, menos F del cable por L menos A. Menos F del cable por L menos A al cubo partido por 3i. Perdón que me he ido. Ahora simplificas todo lo que puedas, pues mira, por ejemplo, como el módulo de Young de todo es igual, porque te lo está diciendo que todo tiene el mismo módulo de Young, pues se puede simplificar. Pues esta E, con esta E, con esta E y con esta E lo puedes simplificar. Este 3 con este 3 con este 6 te queda aquí un 2 y este 3 lo puedes simplificar. Y entonces lo que haces es, pues esto lo pasas al otro lado para tener por un lado F del cable, ¿no? Entonces dices, mira, F del cable por L menos A al cubo partido por I más L menos A al cubo partido por I sería igual a 2 veces L menos A elevado al cubo partido por I más F del cable por L partido por A, pues la F del cable la he sacado fuera, digo L partido por A es igual a F multiplicado por L menos A elevado al cuadrado multiplicado por 2L más A, que esto pues yo creo que no se puede, partido por 2I. Y aquí lo único que haces es despejar el valor de F, que es lo que te estoy preguntando. Entonces, resulta que puedes decir que F es igual a F del cable multiplicado por 2i y multiplicado por 2 por L menos A elevado al cubo partido por I más L partido por A partido por L menos A elevado al cuadrado multiplicado por 2L más A. Como tú ya has calculado antes lo que tiene que valer F del cable, que es lo que te he dicho aquí, 2i por I partido por L menos A, pues lo sustituyes y ya está. Y te queda F del cable, que hemos dicho que valía 2 veces I por I partido por H por L menos A multiplicado por 2I multiplicado por 2L menos A, todo esto elevado al cubo partido por I más L partido por A, todo esto dividido entre L menos A elevado al cuadrado multiplicado por 2L más A.
más A minúscula. Y nada, esto ya es simplemente despejar lo que puedas, ¿no? Entonces dices, esto vale justamente 2 por 2 que son 4, 4 veces y por I a la cuarta, por I al cuadrado partido por H por L menos A elevado al cubo por 2L más A. Todo esto multiplicado por 2 por L menos A elevado al cubo partido por I más L partido por A. Y esto es lo que te está pidiendo. Y a mí, lo que os contaba al principio de hacer el análisis dimensional, pues a mí me parece que es muy práctico que lo hagas, sobre todo cuando tienes un chorizo como este, así horrendo, ¿sabes? Dices, mira, la fuerza esta, te voy a hacer aquí arriba, la fuerza se mide en newtons. Y eso es igual a 4i, y es un límite elástico, es decir, que tiene que ser en pascales, newton partido por metro cuadrado. Y la tina es un momento de inercia, es decir, que tiene que ser metros a la cuarta. Metros a la cuarta por al cuadrado son metros elevado a la 8. Todo esto dividido entre L menos A son metros, metros al cubo partido por metros a la cuarta, más L, que son metros, partido por A, que son metros cuadrados, porque es un área. Todo esto dividido entre la altura, que son metros, por L menos A, que son metros, metros elevado al cubo, por L más A, que son metros también. Y a ver si se puede simplificar. Te queda, mira, metros al cubo entre metros a la cuarta es metros a la menos 1. Metros a la menos 1 y metros partido por metro cuadrado, esto es todo metros a la menos 1. Pues, por ejemplo, aquí tienes metros a la menos 1 pasa dividiendo, entonces te queda metros elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6... a ver, aquí hay algo que estoy haciendo mal. Te quedan metros cuadrados por metro. Son metros al cubo por metros al cubo son metros a la sexta por metro son metros a la séptima, con este metros a la menos 1 te quedan metros a la 8, con este metros a la 8 se te simplifica y te queda newton es newton. Es decir, que eso no me asegura que este cálculo esté bien, pero sí que me asegura que este cálculo tiene lógica. Por lo tanto, estas fuerzas, pues estos son fuerzas, pues vale, pues ya está. Así lo dejaría. De hecho, yo lo he resuelto y me ha quedado 4i al cuadrado partido por h, l menos a al cubo, 2l más a, bueno, aquí me había confundido yo, 2l menos a al cubo partido por i más l partido por a. Vale, pues este sería el último problema de lo que te está pidiendo. No sé... Yo lo que te quería preguntar era, en plan, luego, para poder volver a ver esta clase, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que voy a hacer va a ser, ahora mismo se está grabando, lo que voy a hacer es subirla a YouTube ahora y pasárosla por el grupo, porque al final todos los que no han venido, imagino que si se apuntaron al grupo es porque querían ver la clase, aunque al Sí, hay final... mucha gente que, o sea, me han dicho que no podían porque estaban en la biblioteca y no podían meterse en la clase, pero sí que les gustaría verla. Pues eso, lo que voy a hacer ahora mismo, en cuanto esto demos la clase, la voy a subir a YouTube para que la podáis ver y la podáis compartir, porque al final, bueno, esto es un poco para que cuanta más gente conozca el trabajo que hacemos, pues mejor. Así que no te preocupes, que ahora mismo la subo al grupo de WhatsApp en cuanto se grabe. Sí, sí, no tengo prisa todavía, o sea, con verla me refiero esta semana me vale. Genial. Pues no sé si tienes alguna duda más. Si lo que me has preguntado No, antes de las clases, si al final se monta, si sois unos cuantos que estáis interesados en otro tipo de clase, que no es exactamente esto que os estoy ofreciendo aquí, pues simplemente escribirme y hacerme la propuesta que queráis y yo me adapto. ¿Vale? vale, Nada, genial, pues muchas gracias. nada, a ti. Pues nada, lo dejamos aquí. Bueno, ahí está el canal de YouTube, que imagino que lo estáis usando, o si no lo estáis usando, usarlo por fin. Y nada, pues cualquier cosa que necesites me escribes. Genial, muchísimas gracias. A ti. Venga, Venga, buen fin de. buen fin de que vaya todo genial. Chao. Igualmente, hasta luego.